Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Anatomía y Fisiología Comparada. Ahora hablaremos sobre regulación hidrosalina. Bien, como es costumbre entonces les invito a que miren las imágenes que están acá abajo. ¿Qué es eso? No es un coliflor, es otra estructura. Al centro vemos algo así como una bebida que tiene alguna relación con el tema de la clase. Y lo del otro lado no es el mango una aspiradora, sino que guarda relación con la función renal. Sin más que hablar entonces, avancemos en la clase y veamos la siguiente publicidad. Atención. Powerade Ion 4 hydrates better than water. Keep sweating. Bueno, respecto a este súper comercial con gente súper atleta, les quiero preguntar varias cosas. En primer lugar, ¿por qué un deportista bebería este producto? ¿O por qué un estudiante después de educación física también te podría preguntar, oiga, profe, ¿y me hace bien tomar este tipo de bebidas después de hacer ejercicio? ¿Qué le dirían a usted al deportista o al estudiante después de su actividad de ejercicio, su actividad deportiva? 2. ¿Cómo es la composición de electrolitos del sudor respecto a otros fluidos corporales? ¿Es similar, hipotónica, hipertónica? ¿Qué saben de eso? Y 3. ¿Será equivalente para el organismo tomar 1 litro de esta bebida que están publicitando o bien consumir una pastilla con la misma cantidad de sales? ¿Serán equivalentes? Entonces, bueno, como aprendizajes esperados, quiero que analicemos la función renal. Vamos a entender además cómo es el balance hidrosalino en diferentes tipos de organismos. Para ello entonces analizaremos el sistema urinario, primero con la estructura y su función, seguido de los mecanismos neuroendocrinos de la regulación hidrosalina. Luego continuamos con organismos osmoconformadores y osmoreguladores. Suena extraño eso, pero vamos a entender en qué consiste. Y vamos a terminar la clase hablando de la diversidad en el sistema de excreción y absorción iónica. Tenemos que hablar del agua. Todos conocemos el agua, ¿cierto? El agua tiene características que vamos a ver en los cursos de química que le proveen propiedades tales que son inigualables. Por ejemplo, el momento dipolar que posee, la capacidad calórica, así muchos otros rasgos como anomalías que presenta el agua permiten la vida tal como la conocemos en la Tierra. Los glaciares no podrían existir sin ciertas propiedades del agua. Tampoco así podría existir la lluvia, y tampoco podría ser el solvente universal si no presentara un gran momento dipolar. Es por esto que el agua reviste gran interés en la fisiología de los organismos. Uno podría pensar, ¿cómo sería un mundo sin agua? ¿Se imaginan un planeta Tierra sin agua? ¿En qué ocurrirían las reacciones químicas? ¿Cómo se generarían los procesos enzimáticos? Todo ello sería tremendamente difícil sin agua. Por ello, la regulación y los procesos asociados a la mantención de un presupuesto hídrico en los organismos reviste una importancia especial. Por ello en la clase de hoy quiero que estemos siempre pensando que somos seres que fuimos originados en el agua y que transportamos gran cantidad de agua en nuestros cuerpos. El porcentaje de agua que posee un animal varía dependiendo de la afiliación taxonómica. También puede variar a lo largo de la ontogenia. Además, hay animales que pueden conformarse con ciertas composiciones de líquidos internos, y hay otros animales que requieren controlar estrictamente la composición iónica y el balance hídrico. Además, en esta clase les invito a que rompamos la noción de que un animal es una bolsa en la cual ocurren reacciones químicas, porque debemos tener claro que existe una compartimentalización de la composición líquida del cuerpo. Es decir, el plasma y el líquido extracelular no son lo mismo, así tampoco es lo mismo el líquido intracelular. Por ello la invitación en esta clase es a abrir la mente y pensar en todas las particularidades que podríamos encontrar respecto a los fluidos corporales y asociarlo a elementos de la cotidianidad. Así que vamos por ello. El agua es tremendamente importante. Aquí podemos ver en diferentes grupos taxonómicos cuál es el porcentaje en el cuerpo de diferentes elementos.
Así, desde anélidos, moluscos, algunos artrópodos y vertebrados, podemos notar que el porcentaje de sólidos y de fluido extracelular varía enormemente. Podemos notar específicamente en organismos que son vertebrados la presencia de líquido plasmático e intersticial. Esto reviste gran importancia. Debemos tener en mente siempre el origen evolutivo de los organismos, y esto va a guardar relación con estrategias que van a permitir la conservación del balance hídrico. Por ejemplo, que habíamos visto alguna vez en algún curso de zoología, quizás, la presencia de ciertos mecanismos que impiden la deshidratación, como por ejemplo, presentar escamas o el desarrollo de un huevo amniótico, que impide la deshidratación tanto durante el desarrollo así como en individuos adultos. Si nos situamos en el ser humano específicamente, el agua es tremendamente importante y existen diferencias a nivel de sexo, en donde existe un mayor porcentaje de elementos sólidos en mujeres que en hombres, aunque puede ser marginal, entre un 5% de variación. En individuos adultos, la composición en masa de fluidos puede variar entre un 55 a un 60%. De ese componente líquido del cuerpo humano, 2/3 son fluidos extracelulares y solo 1/3, 2/3 son fluidos intracelulares y solamente 1/3 es extracelular. De este tercio de líquido extracelular, que es aproximadamente el 20% de la masa corporal, el 80% constituye el líquido que se encuentra entre las células y solamente el 20% va a formar parte del líquido que se encuentra en el interior del sistema circulatorio. Por tanto, la invitación desde ahora en adelante es a considerar que los efectos osmóticos y que la regulación hidrosalina no van a afectar netamente el volumen de plasma, sino que también van a afectar a las células que están rodeadas de líquido extracelular. Por lo tanto, cualquier fenómeno que pueda afectar el balance hídrico a nivel del organismo completo va a repercutir principalmente en las células y en el medio intercelular. Nos podemos preguntar en este momento qué diferencias presentan estos fluidos. Tenemos 3 grandes niveles: el líquido intracelular, o sea, que está dentro de la célula, ¿cierto? Eso es obvio. El extracelular, que está fuera de la célula, y además el plasma, que es la parte líquida que se va a encontrar en el sistema circulatorio. Ahora debemos tener algo súper claro. ¿Qué diferencias hay entre extracelular, ¿cierto? y plasma? Las diferencias están en que existen barreras. Como pueden ver, existe una membrana celular entre la célula y el medio externo a ella, y existe una pared capilar que va a separar el plasma del líquido intersticial. Estas barreras, a pesar que son muy pequeñas, que son muy delgadas, sí van a tener consecuencias en la composición de los líquidos de cada uno de estos compartimentos. De esta forma podemos analizar entonces el esquema que les presento abajo, en donde dice que el 60% del peso corporal es agua. De él, el 40% va a ser líquido intracelular y el 60% fluido extracelular. Ahora, fíjense en la composición. Cuando hablamos de líquido que está dentro de la célula, existe un mayor porcentaje de potasio, magnesio, fosfatos y proteínas. Ya saben ustedes que existen bombas que impiden el que exista una composición osmótica o una composición de osmolitos o iones iguales dentro y fuera de la célula, como la bomba sodio-potasio, que bombea activamente el potasio al interior de la célula. Por otra parte, las proteínas no pueden difundir libremente a través de la membrana, a menos que haya otra proteína transportadora o algún fenómeno de incorporación o de excreción de proteínas. Por otra parte, fíjense que el fluido extracelular está enriquecida en ion carbonato, en cloruro, en sodio. Si analizamos el líquido que está, ahora el que está fuera de la célula, ¿cierto? Puede ser líquido que esté entre las células o líquido que esté directamente dentro de los vasos capilares. Siendo este el que se encuentra directamente en contacto con la célula, es un ultrafiltrado sin proteínas plasmáticas. Les cuento esto porque el plasma presenta un 7% de proteínas. Entonces tenemos que imaginar qué ocurre dentro de un vaso capilar. En el vaso capilar existe, si se recuerdan, la parte del sistema linfático. Debido a la presión hidrostática de la sangre, el agua sale de las células,
pueden salir iones. Sin embargo, las paredes del capilar no permiten el paso de proteínas hacia el medio extracelular. Y esto tiene una gran consecuencia. Podemos notar las proteínas presentes en el interior de los vasos capilares van a presentar en su mayor parte cargas negativas, lo cual va a arrastrar, permitir un arrastre de cationes que se mantengan en el plasma. Y esto recibe el nombre del efecto Gibbs-Donner, que lo podemos ver graficado de esta manera. La albúmina es una proteína con carga negativa que se va a encontrar al interior de los vasos capilares. Por presentar cargas negativas, va a existir una mayor presencia de cationes al interior de los vasos capilares. De esta manera se van a compensar las cargas. Por tanto, podemos decir hasta ahora que existe una compartimentalización de los componentes iónicos y también orgánicos en los líquidos corporales, y que estos se van a deber muchas veces por el impedimento de paso de uno a otro, así también como la acción de las bombas. Entonces aquí nace una pregunta, y es: ¿cómo mantener los volúmenes y concentraciones de electrolitos constantes en el tiempo? Y bueno, aquí quiero ser antropocentrista y nos vamos a fijar en el hombre, ¿sí? Para efectos de esta parte de la clase. ¿Cómo podemos mantener la cantidad de agua constante en el cuerpo, o la cantidad de sales? ¿Qué hacen ustedes? No sé, a ver, se comieron tremendo bajón de comida china, con mucha soya. O se bajaron una bolsa de papas Lay's, con ketchup, solos. ¿Qué les va a pasar? Existen respuestas conductuales que permiten modificar el balance hídrico. Entonces de pronto tienes ganas de tomar mucho líquido. ¿Y qué otra estrategia se van a desarrollar? Existen órganos que van a permitir la mantención del balance hídrico. Por ejemplo, nos van a permitir eliminar el exceso de algunos iones o bien mantener el agua dentro del cuerpo. Entonces, para comenzar esta parte, quiero que analicemos un poco esta estructura que parece un poroto. ¿Lo conocen? Sí, es un riñón. Pero no es cualquier riñón. Es un riñón mamiferiano. Es un riñón de mamífero. ¿Y por qué le pongo ese apellido? Bueno, porque proviene de un mamífero. Tenemos que entender desde ya que cuando hablamos de riñones no podemos hacer generalizaciones. No es lo mismo un riñón de ave, un riñón de mamífero, que un riñón de reptil o de anfibio. Los riñones han evolucionado en el tiempo y presentan diferentes capacidades. Así, por ejemplo, les cuento que los riñones de los mamíferos tienen una capacidad sorprendente de concentrar la orina. O sea, un mamífero puede orinar muy concentrado, orinar muy salado. Esa capacidad es menor en las aves. Entonces, eso tiene varias consecuencias que no se las voy a adelantar. Bueno, este riñón mamiferiano, que es el que ustedes tienen, presenta una estructura como esta, donde podemos ver que se genera una corteza sobre una médula y finalmente hay una papila central. A su vez, este riñón presenta una perfusión sanguínea importante, de modo que existe una arteria renal y una vena renal. Es decir, la arteria va a conducir sangre oxigenada hasta el riñón, luego van a ocurrir ciertos procesos que vamos a ver en detalle y va a salir la sangre por la vena renal. Además vemos que hay otro conducto que es un uréter. En él va a salir la orina que se ha formado. Y es que el riñón es una máquina de formación de orina. ¿Y la orina qué es? Mucha gente no tiene la noción de que la orina en verdad es sangre ultrafiltrada y modificada. Entonces desde ahora en adelante debemos considerar que orinar implica eliminar sangre que fue filtrada y procesada. Cuando me refiero al procesamiento de la orina, es que puede existir la extracción de agua y una concentración, por tanto, de la orina. Además, se va a generar una remoción activa de algunos elementos que no queremos orinar. Por ejemplo, ¿quién quisiera orinar glucosa? Siendo la glucosa algo que cuesta tanto encontrar. O sea, ya vimos las clases de metabolismo energético y ustedes se dieron cuenta que los animales tienen que forrajear, buscar el alimento, y por tanto la glucosa no es algo que queramos eliminar al medio. Por ello, la formación de la orina va a implicar procesos tremendamente complejos y regulados que van a permitir determinar que algunas cosas se eliminen y que otras no lo hagan.
Aquí un esquema general y quizás un poco más profundo. Tenemos entonces un riñón mamíferiano de una especie que es bastante destructiva, no sé si la conocen, se llama Homo sapiens. Si hay gente a la cual no le cae muy bien esta especie. Y podemos notar que en esta estructura de médula y de corteza que les presenté se encuentran unas estructuras que van a conformar unidades funcionales del riñón. Ah, ya varios saben el nombre, ¿cierto? ¿Sí? Se llaman neuronas. No, no son neuronas. ¿Cómo se llaman? Nefrones. Ok, el nefrón. Y podemos ver entonces que esta estructura tubular, un poco enrollada, ¿sí?, presenta una vascularización importante. Y es que en esta estructura va a ocurrir la filtración de la sangre y su modificación. Pero esto no es tan simple así como se ve, sino que reviste un poco de mayor complejidad. Pero ¿saben qué? Antes de avanzar en la estructura del riñón, meternos de lleno en un órgano específico, quiero que ahondemos qué podría pasar con algunas células o estructuras corporales no relacionadas con el proceso de filtración, sino que pueden ser afectadas por desbalances en la regulación iónica. Así que aquí viene una actividad y usted le tendrá que poner pausa a este video y pensar en las respuestas. Les invito a que piense la respuesta y la anote, y luego prosiga viendo este video. ¿Sí? No quiero que nadie haga trampa. Así que les leo la actividad y usted le va a poner pausa al video y va a tratar de pensar en la respuesta. ¿Les parece? Si estuviésemos en vivo, les obligo a que lo hicieran. Pero como estamos a distancia, voy a confiar en que usted lo va a responder. Y dice así: usted debe elaborar y argumentar una hipótesis sobre las consecuencias en el líquido intracelular, o LIC, en el líquido extracelular, o LEC, el volumen de la sangre y hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos respecto a una muestra de sangre, ante las siguientes situaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido intracelular, extracelular, volumen de sangre y hematocrito ante las siguientes situaciones? 1. Diarrea. ¿Se han fijado cuando alguien tiene diarrea? La diarrea no es sólida, sino que se va mucha agua con la diarrea. 2. Privación de agua, o IQSET, ¿cierto? Privación de agua es no tomar agua. ¿Qué pasa con todos estos líquidos y estas variables ante una alta ingesta de cloruro de sodio? O sea, es como darse un tremendo bajón solo de maní salado. Y 4. ¿Qué pasa con la infusión isotónica de cloruro de sodio? Es decir, tomar un vaso con agua con cloruro de sodio a una concentración equivalente al del plasma. Eso es 9 gramos de sal por litro de agua. ¿Qué ocurrirá? Entonces, de este momento usted le pone pausa a este video y debe pensar en una hipótesis sobre qué le va a pasar a cada uno de estos elementos del cuerpo humano ante estas situaciones poco agradables. Porque ni siquiera tomar agua con sal es grato. Cuando esté listo, entonces, le pone pausa y si no, después le pone play. Primero, entonces, hablemos del caso de la diarrea. Cuando alguien tiene diarrea, lo que se observa es una pérdida de líquido que es isosmótico al extracelular. Nadie tiene una diarrea que sea hipotónica o hipertónica. Tenemos que entender que como no hay cambio de osmolaridad, esto no genera movimientos en el líquido intracelular. Es decir, se ha defecado y podría ser por un arrastre osmótico. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen que hay de pronto dentro del intestino una molécula como un disacárido que no se absorbe ni se ha digerido, como la lactosa. La lactosa va a arrastrar agua osmóticamente desde el tejido del intestino hacia el lumen del órgano. Esto entonces genera que se desplace agua, que es isosmótica, a través del lumen o de la luz del tracto digestivo y finalmente constituye la diarrea. Por tanto, en el esquema de arriba podemos notar que el líquido intracelular, también simbolizado como ICF o líquido, o fluido intracelular, no se modifica en el volumen. El volumen está representado por el eje X o abscisa que dice litros. Entonces, si alguien tiene diarrea, no se modifica el volumen del líquido intracelular. Sí se modifica el volumen del líquido extracelular. Otra consecuencia de esto es que se reduce el volumen de la sangre. Como consecuencia de ello, también se reduce la presión arterial, es decir, la presión hidrostática que ejerce la sangre contra las arterias.
Como consecuencia de esto entonces, el porcentaje de glóbulos rojos es mayor en la muestra total de plasma, por tanto incrementa el hematocrito. Y también aumentaría la concentración de proteínas plasmáticas, por cuanto se ha desplazado agua. Las proteínas plasmáticas, al no poder pasar las paredes capilares, se concentran al interior de los vasos sanguíneos. Este fenómeno, en donde vemos que hay una reducción del volumen extracelular durante el desagradable episodio de la diarrea, se conoce como contracción isosmótica del volumen. ¿Pusieron algo parecido? Corrija su respuesta. Veamos el caso de la privación de agua. No he tomado agua y me encuentro haciendo nada, digamos una vida normal, pero pierdo agua. En este caso, lo que ocurre es pérdida de líquido que es hiposmótico al extracelular. Por ejemplo, yo solo por el simple hecho de estar en una habitación a 25 grados, pierdo agua a través de la respiración. Entonces aquí tenemos que vincular varias clases. Imagina que estoy sentado y estoy respirando, y el vapor que sale de mi boca, junto con el CO2, arrastra vapor de agua que no presenta sales. Entonces solo por el hecho de yo respirar, pierdo agua, pierdo líquido que es hiposmótico al extracelular. Entonces ya vemos que hay una contracción, lo vemos acá arriba, hay una contracción de líquido extracelular, o fluido extracelular, según esas siglas. Con ello entonces aumentaría la osmolaridad, es decir, la concentración de sales del líquido extracelular. Como aumenta la cantidad de sales en el extracelular, el líquido presente dentro de las células se desplaza por un fenómeno llamado osmosis. Por tanto, hay una reducción del volumen del líquido intracelular y extracelular. ¿Se dan cuenta? Ahora, como hay una reducción de ambos, se observa un incremento en la osmolaridad, entendiendo con esto como un aumento en la concentración de sales. Por ello, se reduce el volumen celular, incrementa la concentración de proteínas plasmáticas y paradójicamente no aumenta el hematocrito. ¿Por qué creen que no aumenta el hematocrito? Las células sanguíneas, al igual que cualquier otra célula, va a perder líquido. Por tanto, la pérdida de agua proporcionalmente se compensa por la pérdida del volumen de los glóbulos rojos. Este fenómeno, en donde vemos una contracción del volumen, se denomina contracción hipertónica del volumen. Y eso es cuando no tomamos agua. Vaya, párese y tome agua y vuelva a sentarse a ver el video. Ya, ahora nos vamos a poner entonces en el caso de la tía o el pariente que come mucha sal. Entonces, una alta ingesta de cloruro de sodio. En esta situación, ustedes ya imaginarán entonces que aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. Esto se entiende dado que la sal va a ser absorbida por el cuerpo y se va a encontrar entonces en el extracelular una gran cantidad de iones. Como hay una mayor cantidad de iones en el extracelular, el agua se desplaza desde el interior de las células hacia afuera. Esto hace que se incremente el volumen del líquido extracelular. ¿Hasta qué punto? Hasta que se vuelva isosmótico. Entonces incrementa el volumen del líquido extracelular. Con ello, incrementa la osmolaridad también del líquido intracelular. Entonces, como podemos ver en el esquema de arriba, por el simple hecho de consumir mayor cantidad de cloruro de sodio, la osmolaridad tanto del intracelular como el extracelular va a aumentar. Sin embargo, hay un desplazamiento de agua desde dentro de la célula al exterior. Este fenómeno entonces conlleva que se reduzca la concentración de proteínas plasmáticas y el hematocrito, porque desde la sangre va a fluir también agua. Este fenómeno se conoce como una expansión hipertónica del volumen. ¿Qué volumen se expandió? El del líquido extracelular, por el arrastre de agua que genera el cloruro de sodio. Finalmente, el último escenario es ponerse a tomar agua con sal. Bueno, a nadie le gusta el agua con sal, creo que es malísima. Está como al nivel de tomar agua tibia, sola, sin nada. Qué asco. Qué asco. Bueno, cuando alguien toma una infusión isotónica, es decir, con la misma concentración plasmática de 9 gramos por litro de agua aproximadamente, aquí, como toda la solución del cloruro de sodio es isotónica, esta se incorpora al líquido extracelular.
Esto conlleva que el líquido extracelular incremente de volumen en el cuerpo. Pero como no hay cambios en la osmolaridad, no hay movimientos de agua desde el interior de las células. Por tanto, no se observa cambio en la osmolaridad, pero sí en el volumen total. Junto con ello, se reduce la concentración de proteínas plasmáticas y se reduce el hematocrito, por cuanto hay un mayor volumen de plasma. Este fenómeno, donde hay un incremento en el volumen del extracelular, se conoce como expansión isosmótica del volumen. Ahora díganme ustedes, ¿llegaron a algo parecido o no? ¿Razonaron de esta manera? Siempre uno habla de osmosis, de desplazamiento de agua, pero esta es la mejor forma y más cotidiana, al menos que a mí se me ocurre, de poder aplicarlo en el aula hablando de fisiología. Entonces, ya entendiendo cómo ocurre ciertas modificaciones en el cuerpo por diferentes eventos que nos podrían pasar, ahora la pregunta es, ¿cómo el cuerpo enfrenta estas modificaciones? Porque nadie vive muerto de sed, ni nadie vive tomando agua salada ni privado de agua, sino que tu cuerpo responde. Tú modificaste tu cuerpo, pero este responde activamente. Y les cuento que aquí la historia la va a contar Sir William Bowman y Friedrich Jakob Henle. Estas personas aportaron al conocimiento de lo que conocemos como el nefrón, o la nefrona, bueno, dependiendo cómo lo quieran leer. Esta estructura, que está representada en este esquema, si se fijan, presenta una forma como un rollito, ¿sí?, extraño, que es la cápsula de Bowman. Luego un tubo, podemos imaginar un cilindro como una manguera que se extiende, baja, se enrolla y que convergen en otros tubos, como estos ductos corticales que conectan. Debemos tener claro dos cosas, yo creo, en este momento, con este esquema. Uno es que hay muchísimos nefrones que su actividad de filtrar sangre va a converger en tubos que van a ir colectando la orina. Y un segundo aspecto muy importante es la ubicación espacial del nefrón respecto al riñón total. Esto se debe a que el riñón es una estructura que posee un gradiente de osmolaridad que aumenta, que es grande en la médula y que es menor en la corteza. Por tanto, la presencia de estos tubos alargados del nefrón a lo largo de la corteza y la médula renal se van a enfrentar a diferentes ambientes externos que van a generar desplazamientos de agua y tienen consecuencias importantes en la formación de la orina. No sé si están listos y listas con esto, pero vamos con ello. Aquí hay una advertencia. Hay algunas cosas o ideas que tenemos que tener claras antes de meternos al riñón, porque el riñón es complejo. En primer lugar, a lo largo del nefrón existen diferentes tipos de células. El nefrón no es como una manguera, donde todo es homogéneo, sino que hay distintos tipos de células con propiedades muy diferentes. Cuando me refiero a propiedades diferentes, hago alusión explícitamente al hecho que hay algunas células que van a ser impermeables al agua, en cambio otras permiten el paso del agua. Hay algunas células con transportadores iónicos específicos o responden a la acción de hormonas, en cambio otras células no lo van a hacer. Estas células con diferentes propiedades se van a agrupar en distintas porciones del nefrón y van a permitir, junto con el hecho que están en diferentes ambientes de gradientes osmóticos, la capacidad de generar la orina. 2. En esta estructura se desarrollan procesos que dependen de la zona en que circula el ultrafiltrado. Por tanto, la extensión, por ejemplo, del asa de Henle puede traer en los animales diferentes consecuencias. Por ejemplo, ser más o menos capaces de utilizar el agua de mar para beber. Y 3. La cantidad de ultrafiltrado es modulado por la actividad de hormonas y del sistema nervioso autónomo. Es decir, el riñón no trabaja por sí solo, sino que, al igual que muchos fenómenos que hemos visto en el curso, es modulado de manera neuroendocrina. Y ok, aquí les presento un nefrón en su versión simplificada. Podemos ver entonces una estructura globular que presenta una vascularización interna. Luego vemos que se genera dentro de este balón o cilindro, como quieran llamarlo, un tubo que posee una estructura proximal
una estructura que se alarga. Fíjense esta estructura delgada descendente, otra ascendente, y que hay distintos tipos celulares a lo largo de ella, que es a eso a lo que yo me refería, diferentes tipos celulares. Entonces, comencemos. Vamos a partir aquí. Adelante, donde está el corpúsculo renal situado en la corteza del riñón. En esta zona existe una comunicación entre el nefrón y los capilares, es decir, el nefrón y la arteria renal que está perfundiendo al riñón. Luego vamos a hablar de esto, túbulo contorneado proximal y asa descendente, luego asa ascendente, y finalmente vamos a terminar hablando de este túbulo colector. Debemos tener súper claro que en este esquema donde hemos particionado el nefrón existe un gradiente de osmolaridad. No sé si están familiarizados con la palabra osmolaridad. Me gustaría ver sus caras en este momento. Ya, saque una hoja y calcule la osmolaridad de esta solución y les doy una cantidad en gramos de sal. ¿Serían capaces? ¿Sería posible o no? Ya, si no es así, métase a su página buscadora más amistosa y busque osmolaridad. Y cómo calcular en gramos de cloruro de sodio una osmolaridad de 1200 miliosmoles. Se las dejo ahí de tarea, futuros profesores de química. Bueno, les cuento un poco. La osmolaridad es una medida de los osmolitos osmóticamente activos o moléculas osmóticamente activas. Por ejemplo, cuando yo agrego cloruro de sodio, esta molécula iónica se disocia, ¿cierto? En iones cloruro y iones sodio. Por tanto, en términos de las propiedades coligativas que posee, presenta el doble de actividad que una molécula de glucosa, que no se disocia. ¿Se acuerdan que el azúcar no se disocia? Menos un monómero. No hay enzima que lo rompa. Menos que sea la glicólisis, ya, pero eso es otro tema. Entonces, cuando hablamos de osmolaridad, nos estamos refiriendo a la propiedad osmótica, la capacidad de arrastrar agua. Y cuando hablamos de moléculas específicas, tenemos que tener mucho cuidado en si son moléculas que se disocian. Cuando hablamos de osmolaridad, también tenemos que tener claro que 290 miliosmoles es isosmótico al plasma sanguíneo, sobre todo en el hombre, y bueno, varios vertebrados también. Para que tengan una idea, 1000 miliosmoles equivale al agua de mar. Esa es una concentración de cloruro de sodio similar al agua de mar. Bien, entendiendo eso entonces, y que existe ese gradiente a lo largo del nefrón, hablemos de la filtración glomerular. Complejo, ¿no? No es tan complejo. Pensemos en un colador. En primer lugar, existe una arteriola que tiene la aferencia, es decir, por la cual circula la sangre hacia el nefrón. Esta se va a encontrar con esta estructura, vemos que es ramificada, que es el glomérulo, dentro de la cápsula. Y luego la arteriola va a salir, que es la arteriola eferente. En esta estructura vamos a ver que la barrera que va a separar la cápsula del glomérulo tiene cierta porosidad y establece una barrera a la filtración. En esta barrera se van a filtrar algunas moléculas, sin embargo otras se van a retener. Por ejemplo, las proteínas presentes en el plasma no deberían pasar esta barrera de filtración, y mucho menos un glóbulo rojo. Por favor, tengamos claro que no es normal orinar sangre. La sangre no se debería filtrar completamente. Eso habla de una situación anormal en alguna etapa de la formación de la orina. Por tanto, podemos notar que los poros son realmente pequeños. Cuando hablamos de esta barrera o filtración glomerular, debemos tener claro que existen algunas moléculas que pueden pasar fácilmente y otras no. Entendiendo eso, entonces, primero miremos el esquema acá arriba, donde dice ultrafiltración y secreción. A donde dice ultrafiltración debemos notar que la sangre es filtrada, luego algunos elementos, esto simboliza el nefrón, ¿sí? Es como un nefrón chiquitito, versión ultra corta. Algunas cosas van a salir, otras van a entrar, o sea, algunas son filtradas, otras son secretadas dentro del nefrón y se forma la orina. De otra forma, también existe la secreción dentro del nefrón y también existe la reabsorción.
cosas que salen y luego son reincorporadas. Podemos notar en el esquema de abajo que existen ciertas fenestraciones, así se denomina, en las células del endotelio capilar. Luego existe una membrana basal y luego van a existir algunos poros por los cuales deberían pasar las moléculas. ¿Qué moléculas pasan? ¿Qué moléculas son filtradas? Principalmente azúcares, ¿sí? Monómeros, aminoácidos y iones. Aquí tenemos un esquema de lo que sería algo así como el punto donde ocurre la filtración en el glomérulo. Quiero que identifiquemos varios elementos. Primero, hay unas estructuras filamentosas llamadas podocitos, que son celulares. Y entre los podocitos van a haber espacios que van a permitir la filtración. También existe una membrana glomerular que va a permitir el paso de algunas moléculas. Y existen algunas fenestraciones o espacios en las células del endotelio. El endotelio se refiere a tejido capilar. Entonces, ¿cómo se vería parte de esta arteriola aferente que está dentro del glomérulo? Fíjense que existe, y lo vemos acá en color rojo, el capilar, el endotelio capilar. Entonces son células que forman parte del vaso. Luego se recubre con una membrana y finalmente existen células que van a recubrir este vaso por sobre esta membrana. Estas células son los podocitos. Fíjense que aquí está el podocito con su núcleo y presenta estas proyecciones. Podocitos son algo así como los pies celulares. Es que posee estas patitas que se superponen como si fueran manos así tomadas como un par de pololos, ¿sí? Y entre los podocitos, entre estos dedos de un par de pololos que están tomados de la mano, ocurre la filtración. Por tanto, podemos notar que la estructura al interior de la cápsula que permite la filtración glomerular es celularmente compleja. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí en términos de los flujos? Entendamos ese aspecto. Vamos a notar que existe una arteriola que es aferente y una sección que es eferente. Conforme la sangre circula, ustedes van a notar que existe una presión hidrostática que está ejercida por la presión que ejerce la sangre contra las paredes del capilar. Por tanto, se va a permitir que exista un paso de fluido hacia el interior del espacio de Bowman. Esto es al interior de la cápsula. Sin embargo, esto que simboliza pi es la presión oncótica que se va a generar también, porque al salir el líquido se concentran algunos elementos dentro del capilar glomerular. Y estos elementos van a arrastrar osmóticamente parte del filtrado nuevamente hacia la sección de la arteriola eferente. Este cálculo de sustancias que van y que vienen fue calculado por Starling. Adivinen qué es Starling. Vamos a viajar a una de las primeras clases. ¿Se acuerdan de Ernst Starling, el que acuña el término hormona? Bueno, imaginen en lo que andaba trabajando este tipo. Es realmente un genio. Él da cuenta entonces de la existencia de presiones hidrostáticas y de presiones oncóticas, también llamado coloidosmóticas, que van a regular la generación de este filtrado entre el capilar glomerular y el espacio de Bowman. Bueno, ya hemos visto qué pasa acá en el corpúsculo renal. Hay una filtración, hay una estructura celular, una estructura tisular muy particular. Ahora veremos qué pasa a nivel del túbulo proximal y de esta asa descendente que es delgada. Ya, imaginen este esquema que simplifica un poco la relación entre la sangre y esta zona donde se ha colectado, la cápsula de Bowman. En el túbulo contorneado proximal van a ocurrir diferentes fenómenos, con cambios menores en la concentración osmótica. Pero más importante, lo que va a ocurrir acá, es la reabsorción de algunos solutos. Entendámoslo de la siguiente forma. Tenemos acá entonces nuestra cápsula de Bowman, que ya lo pasamos. Y esta arteriola, que es eferente, va a descender junto con este túbulo contorneado proximal. En él, nuevamente va a haber una interacción entre lo que se filtró y la sangre que circula. De modo que va a ocurrir reabsorción de algunas moléculas y secreción de otras. Este tubo que sigue bajando aquí en este esquema se conoce como un capilar peritubular. Entonces, esta red que forma el capilar glomerular continúa con
conformando una arteriola eferente y va a formar un capilar peritubular que va a interactuar con el filtrado del espacio de Bowman. Esto va a generar entonces que hayan modificaciones. Modificaciones en la composición y la cantidad de orina generada. Aquí les dejo una pregunta. ¿Qué creen que se reabsorbe? Sí, entonces se va a reabsorber algo que no se debió colar, algo que pasó y que en verdad el cuerpo necesita. Y se van a secretar sustancias que no se filtraron y que se necesitan filtrar. Vamos a resumir un poco de esta forma. Les pregunto a ustedes, ¿qué cosas no van a pasar por este colador, que era la cápsula de Bowman? No van a pasar ni células ni proteínas, porque no poseen el tamaño que permita atravesar las fenestraciones ni los espacios entre los podocitos. ¿Qué es lo que se va a pasar? Bueno, el resto de moléculas pequeñas, azúcares, iones, aminoácidos, etc. Entonces, yo les pregunto a ustedes, nuevamente, ¿será prudente orinar glucosa? ¿Un nutriente muy necesario y que es realmente difícil obtener? La verdad no. Entonces analicemos lo que pasa con la glucosa y su reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal. Vamos a evocar para esto a alguien que ustedes conocen. Adivinen cómo se llama. La sodio-potasio ATPasa, también conocida como la bomba sodio-potasio, que la ocupamos en todo. Es que el cuerpo no es muy original en generar innovaciones. Ya, esto es tremendamente conservado. Se genera en primer lugar un gradiente de sodio y potasio. Entonces la bomba sodio-potasio va a sacar hacia la sangre el sodio, va a incorporar potasio. Esto va a generar que la célula que forma parte de la pared del túbulo proximal tenga poco sodio. Entonces, si esa célula tiene poco sodio, se va a difundir el sodio desde el espacio de Bowman o este túbulo contorneado proximal, se va a difundir de manera generada por un gradiente electroquímico. El sodio pasa entonces de este lumen hacia la célula. Interesantemente, existe un cotransportador de sodio-glucosa. Esto permite que la glucosa que se filtró sea captada gracias al gradiente de sodio. Y luego un transportador de glucosa que se va a encontrar en la cara que se sitúa hacia el flujo sanguíneo del capilar peritubular, va a permitir la incorporación de la glucosa nuevamente a la circulación sanguínea. Esto es conocido como un transporte activo secundario, porque se acopló el cotransportador sodio-glucosa a la bomba sodio-potasio, y de difusión facilitada dada por el transportador de glucosa. Genial, ¿no? Se filtró glucosa, se pasó, pero se reabsorbe. No obstante, hay gente que orina glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasa en esa situación? Porque algunos diabéticos orinan glucosa. Entonces tenemos que analizar este gráfico. Fíjense, podemos ver que existe una tasa límite de reabsorción. Entonces primero les invito a que miren el esquemita quizás de la derecha. Entonces tenemos el glomérulo y tenemos este túbulo contorneado y tenemos como una suerte de cinta transportadora de glucosa hacia la circulación sanguínea del capilar peritubular. Podemos notar que este transportador posee una capacidad que es limitada, porque no hay infinitos transportadores, no hay infinitas bombas sodio-potasio generando gradientes. Es un fenómeno físico y un fenómeno químico con repercusiones biológicas que presenta limitaciones en su transporte. De este modo, podemos ver que la reabsorción en la línea amarilla es un proceso que ocurre a una tasa limitada y que el filtrado puede ser enorme, la excreción puede ser enorme, sin embargo la tasa de filtración va a presentar una limitación y por tanto alcanza una asíntota dependiendo de la concentración plasmática de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? A ciertas concentraciones plasmáticas de glucosa, la persona es incapaz de mantener la glucosa en su sangre y esta es filtrada y eliminada a través de la orina. No solamente se reabsorbe la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, sino que también se absorben o reabsorben otros iones a expensas nuevamente de ATP. Por ejemplo, podemos ver que la glucosa se cotransporta, hay aminoácidos, hay fosfato, lactato, citrato, que también son contransportados. Todas estas moléculas e iones presentan a su vez algunos transportadores a nivel del vaso capilar. Por tanto, estamos filtrando, pero recogiendo nuevamente lo que no queremos perder. Ya habiendo entendido entonces lo que pasa en esta porción proximal,
Sigamos avanzando, entendiendo los misterios del nefrón. ¿Qué pasará en esta parte? Fíjense, una zona que es ascendente. Aquí hay un hecho que hay que poner en claro. Es una zona impermeable al agua. Por tanto, por más que iones vengan de un lado a otro, el agua no se va a mover del lumen de esta porción del nefrón. Aquí nuevamente vamos a invocar a nuestra ATP, o sea, bomba sodio-potasio o sodio-potasio ATPase. Si se dan cuenta, en el asa ascendente gruesa del nefrón existe nuevamente la generación de un gradiente de sodio, porque el sodio es llevado hacia la circulación sanguínea, generando una diferencia de potencial entre la célula, se fijan, entre la sangre y el lumen, un potencial electroquímico. Ahora existe un supertransportador que se llama de sodio-potasio 2 cloruros. Este transportador permite incorporar iones cloruro y potasio a expensas del transporte de sodio y pasa hacia la circulación sanguínea el ion cloruro e ion potasio. Sin embargo, el agua no circula. Entonces quiero que observemos esta imagen del nefrón. Les muestro esta gota con mala cara. Y fíjense que en esta zona oscura del borde del nefrón se destacan aquellas partes que son impermeables al agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si se sacan iones y no se mueve el agua, ¿qué se está haciendo en este momento? ¿Se está concentrando o diluyendo la orina? Muy bien, se está diluyendo. Por tanto, un mecanismo de dilución de la orina es la extracción de iones en esta zona del nefrón. Pero bueno, hemos hablado así súper grueso, una parte ascendente, otra descendente, y ya vimos al principio de la clase que hay un asa de Henle, que se llama por este científico, esta asa de Henle, que se introduce profundo en la corteza del riñón. Y tiene esta forma de U, ¿no? Que es bien particular. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué darse esta vuelta? ¿Por qué hace una tremenda vuelta en forma de U dentro de un órgano? ¿Tendrá su morfología alguna relación funcional? La verdad es que sí. Para comprender esta forma del asa de Henle, que es tan particular en el riñón, primero quiero que ahondemos un poco en qué ocurre con la concentración de solutos en el intersticio de las diferentes capas del riñón. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, se ve que existe una presión osmótica relativa que es máxima a nivel de la médula del riñón. Es decir, conforme nos aproximamos desde la periferia hacia el centro del órgano, aumenta la cantidad de solutos en el medio extracelular. O sea, notamos que aquí hay una exquisita compartimentalización de algunos elementos que aumentan la presión osmótica. Cuando yo digo presión osmótica, me refiero a que el medio extracelular tiene una mayor capacidad de extraer agua desde otras estructuras. ¿Me entienden? O sea, es como pensar que hacia el centro el riñón es más salado. Ya, dicho en términos muy malos, muy poco químicos, muy poco fisiológicos. Entonces, que quede muy claro que hacia el exterior del órgano, hacia la corteza, hay una menor concentración de solutos, por tanto una menor presión osmótica relativa, y esta incrementa conforme nos aproximamos a la médula del órgano. Ahora nos podríamos preguntar qué sales o qué iones o qué moléculas están implicadas en este incremento de la osmolaridad. Como vemos en el gráfico de la derecha, conforme aumenta la profundidad en el riñón, podemos notar que aumenta la concentración de diversos solutos, destacando enormemente la concentración de la urea. Junto con ello, el cloruro y el sodio. Vamos juntando algunos elementos. Hasta ahora hemos dicho que el asa de Henle se incorpora hacia el interior del riñón y que además existe un gradiente osmótico en este órgano. Entendiendo esto, ahora deberíamos ser capaces de analizar de manera didáctica, ojo, cómo se genera la orina. Debemos tener en mente que la sangre permite la formación de la orina. Sin embargo, no orinamos todo el volumen de sangre filtrado. O ustedes orinan toda la sangre que tienen. Por cierto que no, ¿cierto? Aquí debemos tener presente que parte del filtrado que ocurrió a nivel de la corteza renal, en la cápsula, gran parte del agua que se filtró va a ser reabsorbida. Y la presencia del asa de Henle
va a permitir, gracias a este gradiente córtico, papilar, osmótico, la reincorporación del agua al organismo y que esta no se pierda a través de la formación de orina. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a situar esta condición inicial, que es ideal, ¿sí? Ojo, que esto es en términos didácticos. Tenemos este tubo con forma de U que representa una asa de Henle. Podemos ver que existe en el extremo que está ascendiendo, situado hacia la derecha, que existe una orilla pintada más oscura. Esta orilla pintada más oscura representa la impermeabilidad al agua. Es decir, en esta parte el agua no fluye hacia ningún lado, se queda ahí. Por más que de alguna forma intentemos desplazar el agua no puede salir desde esa estructura. En cambio, en el resto del asa de Henle, que está aquí dibujado, sí puede el agua desplazarse. Luego vemos que en el centro de esta U está representada la osmolaridad del fluido intersticial o extracelular. Un caso hipotético, ¿eh? Ojo con esto. ¿Qué pasa si aumenta la osmolaridad del fluido intersticial? ¿Qué va a pasar con el fluido al interior del tubo, de este tubo con forma de U que es el asa de Henle? Si aumenta la osmolaridad del líquido intersticial, lo que debería observarse es un desplazamiento del agua desde la parte del tubo que es permeable al agua. Es decir, donde dice ese tubo descendente, de ahí ese valor de osmolaridad debería aumentar. Si es que aumenta el del líquido intersticial. Veamos cómo esto puede iterarse 2 veces en base a 2 pasos. Vamos al número 1. Dice así. Observen que se presenta el número 400 de osmolaridad en el líquido intersticial. Esto va a implicar que el agua presente en el tubo descendente se desplace hacia el exterior. Eso aumenta su concentración, por tanto aumenta su osmolaridad. Sin embargo, se observa que en el tubo ascendente la osmolaridad ha disminuido. ¿Por qué disminuye la osmolaridad en esta estructura, en esta parte? ¿Lo recuerdan? Muy bien, alguien por ahí lo pensó. Es la presencia del cotransportador de potasio, cloruro, sodio. Ese cotransportador, que es activado por la hormona antidiurética, permite solamente la salida de los iones y no el paso del agua. Entonces, en el punto número 1, tenemos que hay un desplazamiento de agua desde el tubo descendente hacia el medio extracelular o hacia el intersticio. Entonces, eso generó una reducción del volumen de líquido y un incremento en la osmolaridad de este. Ese desplazamiento de agua solamente se pudo producir por la existencia de una mayor osmolaridad en el medio externo respecto a la sangre que fue filtrada en la corteza. En el punto 2 vamos a apreciar qué ocurre en el tiempo. Si en el tiempo esto persiste, vamos a observar que se genera un gradiente de la concentración de solutos en el medio intersticial. De esta manera, la sangre que se incorpora, el ultrafiltrado que se incorpora en el asa descendente, que viene a 300 miliosmoles, que eso es lo normal, se encuentra de pronto que en el medio extracelular hay 400 miliosmoles. Esto genera un desplazamiento de agua. Luego esos 400 miliosmoles se encuentran en el asa ascendente, que es impermeable al flujo de agua, pero que activamente bombea iones hacia el exterior. Entonces, tenemos a la salida de esta asa ascendente del punto 2 un menor volumen de orina, además a una menor osmolaridad, es decir, hay menos líquido filtrado y se encuentra menos concentrado. El punto 3 y 4 es la iteración de los puntos 1 y 2. Con ellos se puede observar que en el tiempo se genera un gradiente córtico papilar o córtico medular osmótico que genera una reducción en la cantidad de orina presente dentro del tubo y una reducción en la osmolaridad de este. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto permite reducir la cantidad de líquido que se va a orinar y que se va a perder, entendiendo que el agua es un recurso valioso, y reduciendo la osmolaridad de este. Quiero que pensemos lo siguiente. Imaginemos un gran gradiente de osmolaridad. ¿Qué consecuencias va a tener? Bien, mientras mayor sea el gradiente de osmolaridad o mayor sea la longitud del asa de Henle, mayor es la capacidad de
extraer el agua desde la orina. Y se ha visto que, por ejemplo, el ser humano presenta un gradiente osmótico que va de 300 miliosmoles a 1200 miliosmoles en el centro del riñón. Sin embargo, hay animales que habitan en el desierto, como algunos roedores, que poseen un gradiente córtico papilar de hasta 3000 miliosmoles. O sea, poseen una capacidad 3 veces mayor de concentrar la orina o de extraer el agua desde la orina en formación. Ahora veamos qué pasa en esta parte, que es este túbulo colector, en el cual van a tributar diferentes nefrones en la formación de nuestra orina. Esa es la que estamos marcando. Tenemos que saber qué fenómenos ocurren acá. Ustedes han escuchado hablar antes de la hormona antidiurética o vasopresina, ¿cierto? Bien, aquí estamos en un punto donde va a actuar. La vasopresina va a generar efectos diferenciales dependiendo de la región del túbulo colector en el cual nos situemos. De esta manera, como ustedes observan en el punto 1 a nivel de la corteza del riñón, la presencia de la hormona antidiurética, que les adelanto un poco, actúa sobre una proteína G y luego activa la adenilciclasa. Esta permite la permeabilidad al agua. Por tanto, la presencia de la hormona antidiurética va a contribuir con la concentración de la orina, permitiendo solamente el paso del agua y no así el de otros solutos como la urea. Luego, en la sección más externa de la médula, esta hormona va a permitir, de alguna forma, el flujo de urea hacia el exterior. Luego, hacia el interior de la médula, en estos túbulos colectores, la presencia de la hormona antidiurética va a facilitar la salida de agua y va a promover el transporte de urea al exterior. ¿Se dan cuenta que se genera un gradiente de urea? Y finalmente, en el punto 4, en la zona más interna de la médula, esta molécula difunde hacia el exterior. Tenemos que tener claro entonces que tanto la urea como el cloruro de sodio contribuyen con la formación de este gradiente córtico papilar, que a su vez facilita el funcionamiento del riñón. Ahora, debo contar que el agua no llega y pasa así a través de las paredes del túbulo colector como nada, sino que la permeabilidad al agua está controlada por las hormonas. Y este control permite la presencia en la membrana de poros que facilitan el desplazamiento del agua. Estos son llamados acuaporinas. Entonces este esquema nos representa cómo llega la hormona antidiurética hacia un receptor, activa una proteína G heterotrimérica, actúa sobre un efector que es la adenilciclasa, genera MP cíclico, actúa sobre una cascada de fosforilaciones que finalmente sitúa a la acuaporina en la membrana, en la cara del lumen de las células que conforman los túbulos colectores. Ahora, ¿qué efecto tendrá esto? Bueno, claramente es el desplazamiento del agua desde un punto a otro, desde el lumen a la circulación sanguínea. Podemos ver entonces que la presencia de acuaporinas en las membranas permite modificar la permeabilidad de todo este sistema de ductos y con ello la retención del líquido, del agua. Así, en el esquema de la izquierda que se muestra que dice alto ADH, o sea, una alta concentración de hormona antidiurética, induce la extracción de agua desde el ultrafiltrado a nivel del túbulo contorneado proximal y en diferentes partes del túbulo colector. En cambio, cuando no hay hormona antidiurética, gran parte del nefrón presenta impermeabilidad al flujo del agua, excepto en el túbulo contorneado proximal, donde se rescata gran parte de esta. Les dejo una tarea. La regulación endocrina o neuroendocrina de la osmorregulación es más compleja. Así que les invito a que indaguen qué es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Esto me encanta como pregunta de prueba, así que indáguenlo. Con esto se van a dar cuenta que la regulación osmótica es mucho más que solamente el riñón. Entonces, con esto podemos partir con una actividad. Me gustaría escucharlos en este momento, pero sé que quizás qué están haciendo viendo el video. Pero bueno. 1. Aquí tenemos dos aves, dos grupos. Un pato gargantillo y tenemos un zarapito. ¿Sí? Zarapito está hacia la izquierda, el pato gargantillo a la derecha. La pregunta es, ¿existirán diferencias en la carga osmótica de sus alimentos? Uno habita en las costas del océano y el otro en humedales o en sistemas de agua dulce. ¿Existirán diferencias entonces en lo que come?
Y 2. ¿Qué diferencias habrá entre ambas especies respecto a la fisiología homorregulatoria? ¿Tendrán que enfrentar diversos desafíos estos animales? ¿Qué creen ustedes? Bien, lo abordaremos durante lo que queda de la clase. Tenemos que tener súper claro que, al igual que ocurre con la temperatura, existen animales que son osmoconformadores y osmoreguladores. De esta manera hay animales que se resisten a modificar la concentración de iones de sus fluidos corporales y tratan de mantenerlos todo el tiempo de manera estable. Un ejemplo de estos organismos que son osmoreguladores son ustedes. Ustedes toman una gran cantidad de agua y entonces van a orinar mucho. Si comen mucha sal, entonces van a necesitar incorporar líquido y van a concentrar su orina. No todos los organismos son así. Como pueden observar, un perfecto regulador sería un organismo que presenta ninguna variación en la osmolaridad de sus fluidos, aunque el ambiente cambie. Y eso sería entonces un perfecto regulador. Existen también estrictos osmoconformadores, es decir, organismos que modifican la salinidad o la osmolaridad de sus fluidos corporales en función de lo que ocurre en el ambiente. ¿Se les ocurre algún ejemplo de cada uno? ¿Qué tipo de organismos modificarán sus fluidos corporales junto con cómo lo hace el ambiente? Bien, les muestro esta imagen. Entonces tenemos esta pregunta que dice: ¿en qué instancia este cangrejo es osmoconformador u osmoregulador? Podemos notar que dentro de cierto rango de concentración de sal, el cangrejo es capaz de mantenerse en una concentración entre 400 a 600 milimolar de concentración de sal. Sin embargo, sobre 550 milimoles de sal en el agua de mar, este cangrejo es incapaz de modular la cantidad de sales en su cuerpo. Entonces, dentro de un rango se comportaría como un osmoconformador y dentro de otro rango como un osmoregulador. Junto con ello, debo presentarles este concepto: eurialino y estenoalino. Euri significa amplio y esteno significa estrecho. Organismos que son eurialinos son capaces de vivir en un amplio rango de concentraciones distintos o distintas salinidades. En cambio, un organismo estenoalino solamente es capaz de vivir en un acotado rango de salinidad o de osmolaridad ambiental. Así, por ejemplo, un organismo eurialino puede comer cosas muy saladas o cosas muy poco concentradas en sal, es decir, agua dulce y agua salada. Por ejemplo, ¿se le ocurre alguno? A mí sí se me ocurre uno. Por ejemplo, estos animales que viven en la desembocadura de los ríos. Entonces imagina la desembocadura de un río y de pronto hay grandes lluvias al interior. Entonces hay un flujo de agua dulce desde el interior hacia la playa. Pero otro día hay marejadas e ingresa agua de mar al río donde vives. Entonces un día puedes estar a 150 miliosmoles y otro día puedes estar a 1000 miliosmoles. Entonces organismos estuarinos serían eurialinos. Por otra parte, animales estenoalinos serían aquellos que solamente vivirían o en agua dulce o en agua salada. Como por ejemplo, la mayor parte de los peces. Bien, y es que a través de la evolución se han desarrollado diversos mecanismos osmorregulatorios, que si vamos progresando y vamos viendo organismos más derivados, podemos observar que incrementa la complejidad de estos. Así, vamos a hablar un poco entonces qué pasa cuando los organismos son más primitivos. Existen no riñones, sino que protonefridios o células flama, que cumplen la función de filtrar los fluidos corporales y generar algo que se conoce como una orina primaria. También puede haber una segunda filtración y generar una orina secundaria. Son organismos como por ejemplo los anélidos y los platelmintos, que no poseen riñones sino que células flama o protonefridios que permiten extraer algunos elementos desde los fluidos corporales. Y aquí un ejemplo de ello. Podemos ver la presencia de poros excretores en una planaria y las células flama junto con los túbulos colectores. Por otra parte, si progresamos más en la complejidad de las formas corporales, se generan metanefridios o celomoductos,
los cuales están presentes en los mamíferos, en moluscos, en crustáceos. En este caso, se genera también una primera y una segunda filtración, y las estructuras aumentan en complejidad con la presencia, por ejemplo, de una cápsula de Bowman. Ejemplos de ellos los observamos en crustáceos y los podemos también ver en otro tipo de artrópodos como los insectos, en donde podemos ver, por ejemplo, que a nivel del tracto digestivo de los artrópodos, la presencia de estructuras accesorias al sistema digestivo participan en la filtración de elementos desde los líquidos como la hemolinfa. Y estos residuos que son filtrados se incorporan a la secreción o a la eliminación de elementos no digeridos. De esta forma podemos ver que hay una evolución de los nefrones en los cordados. En particular, ustedes reconocen lo que son los cordados, ¿no? El filum cordados. Así se ve que existe una incorporación de diferentes elementos conforme progresan los requerimientos osmorregulatorios. Es que no es lo mismo tener o no tener un asa de Henle. Por ejemplo, los reptiles no poseen asa de Henle. O sea, veamos ahí donde dice reptiles, al lado de mamíferos, en el extremo derecho del esquema. Si se fijan, dice reptil y no existe esa LH que significa Loop of Henle, o sea, asa de Henle. Esto implica que los reptiles presentan una menor capacidad de concentrar los fluidos corporales. En cambio, ¿quién tiene la mayor asa de Henle? ¿Ah? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la mayor asa de Henle? El mamífero. Y es que el mamífero presenta la mayor capacidad de concentración de orina, de reducción de su volumen y concentración. Y existe algo intermedio. Les cuento que las aves presentan algunos nefrones con asa de Henle y otros nefrones sin asa de Henle. Es una locura. Entonces las aves se sitúan en una condición intermedia entre los actuales reptiles que conocemos y los mamíferos. Entonces podríamos ya hablar de qué ocurriría en ajustes a la vida en ambientes contrastantes. Pensemos entonces que no es lo mismo vivir en agua fresca que en agua salada o que ser un osmoconformador. Si eres un osmorregulador, vas a presentar el desafío en el agua fresca de no perder tus solutos y debes incorporarlos. Si vives en agua salada, debes impedir la pérdida de agua porque no te quieres deshidratar por osmosis. Y si eres osmoconformador, vives una vida muy, muy feliz. Veamos qué pasa con un teleostio de agua dulce. Pero aquí ya debo hacer un paréntesis. Los peces que ustedes conocen hoy en día, los teleostios, probablemente se originaron en agua dulce, evolutivamente, y luego retornaron al agua de mar. ¿Qué evidencia hay de esto? La principal evidencia es la osmolaridad de sus fluidos corporales. Ellos presentan una osmolaridad muy similar a la de ustedes. Bien, veamos el esquema. Podemos ver que el pez que vive en el agua dulce, un teleostio en agua dulce, consume agua dulce y consume, si es que come plantas o que come insectos, por ejemplo, van a presentar osmolaridades similares a las del ambiente. Esto va a implicar que tienen que generar mecanismos para incorporar sales en sus cuerpos. Y esto ocurre no a través del riñón, sino que fíjense que a través de las branquias. Las branquias presentan una activa absorción de cloruro de sodio. Estos presentan una activa incorporación de iones y con ello ingresa agua por osmosis. Además, poseen riñones que tienen la capacidad de diluir la orina. De esta forma podemos ver que presentan grandes glomérulos, los cuales extraen activamente el cloruro de sodio, el cual es preciado en estos organismos. En cambio, muy por el otro lado, los teleostios de agua salobre necesitan reducir al mínimo la pérdida de agua, porque todo lo que consumen está cerca de 1000 miliosmoles. O sea, mírenle la cara al pez. Tiene una cara de solo como agua salada. En este caso, las branquias no absorben activamente el cloruro de sodio, sino que secretan activamente el cloruro de sodio. Y eso implica, en parte, pérdida de agua. Así también se ve que son capaces de excretar diferentes metabolitos de tal manera que reducen la osmolaridad de sus fluidos corporales. También son capaces de reincorporar en los túbulos colectores y en los nefrones, por ejemplo, el sulfato de magnesio, y así poder activamente eliminarlo a través de la orina. Cuando hablamos de aves, ya les dije que las aves son todo un tema por cuanto
unos nefrones muy extraños. Bueno, esto que les muestro acá es un cono medular y muchos conos medulares conforman el riñón de las aves. Estos presentan algunos nefrones con asa de Henle y otros nefrones sin asa de Henle. A pesar de esta limitación en la concentración del agua en la orina, hay aves que viven en el mar y todos hemos visto gaviotas. ¿Qué ocurre con esas especies? ¿Por qué podrían habitar esos ambientes? Y la verdad... bueno, ahí, porque soy tonto. Ahí está el nefrón reptiliano, nefrón mamiferiano, tipo mamiferiano con asa de Henle. Bueno, les volví a contar. En las aves que habitan ambientes marinos, ellos presentan glándula de la sal. La glándula de la sal, que está estimulada por diferentes hormonas, como por ejemplo la corticosterona, la acetilcolina, vasopresina, van a estimular la secreción de fluidos altamente salados. Entonces, cuando ustedes vean una gaviota con una gota colgando del pico, no significa que está con mocos o que está resfriadita, sino que es parte del proceso osmorregulatorio. Ellos poseen glándulas accesorias que permiten la excreción del exceso de sal. ¿Qué tenemos allí? Eso es un Cinclodes nigrofumosus. Interesantemente, existen algunas especies de aves que habitan ambientes marinos. Esta habita en Chile. Hay especies que habitan ambientes marinos y no poseen glándulas accesorias. En este caso, estas aves presentan, respecto a otras aves del mismo género, o aves de la misma familia, me refiero a los paseriformes, riñones tremendamente capacitados para extraer el agua de mar. De esta forma podemos ver que mientras mayor es el uso de recursos marinos, que está representado por este delta carbono 13 de isótopos, ¿se recuerdan? Uso de recursos guarda relación con la marca isotópica. Bien, este eje de la abscisa implica que a valores más positivos es mayor el uso de recursos marinos. Entonces, el uso de recursos marinos, mientras es mayor es el tamaño o la masa del riñón. A mayor uso de recursos marinos en el centro, mayor es el porcentaje de médula en el riñón. Y mientras mayor el uso de recursos marinos, mayor es el número de conos medulares en el riñón de estas aves. ¿Qué pasa cuando las aves no tienen glándula de la sal? Bueno, en ese caso se observa que hay variaciones en el cuerpo completo. ¿A qué me refiero? Si una ave es situada a una condición en donde presenta ingesta de agua salada, en este caso, todo su organismo va a trabajar generando ajustes que promueven la máxima extracción de sal desde la orina. En ese sentido, se ha reportado el incremento de las tasas metabólicas. Entonces vemos en el gráfico de la izquierda que en aves situadas a una condición de consumir agua salada, aumenta su tasa metabólica basal. Y en concordancia con ello, aumenta la concentración de los fluidos, la concentración de los osmolitos en la orina. Cuando hablamos de excretar cosas, ¿sí? Estamos refiriéndonos a la osmorregulación, les cuento que estamos obligadísimos todos, a eliminar desechos nitrogenados. El desecho nitrogenado proviene de procesos tales como la desaminación de aminoácidos. Es decir, de pronto tu cuerpo decide que tiene que ocupar un aminoácido para generar glucosa. Ya, no queda más que sacarle el grupo amino y hacer algo con ese grupo amino. Ahora, lo que va a hacer con el grupo amino tu cuerpo va a depender de tu afiliación taxonómica. En tu caso se va a producir urea, que es la molécula que está hacia la derecha. Si eres un organismo que habita en el mar, probablemente vas a producir amonio. Y si eres una ave o un reptil, vas a producir ácido úrico. Las diferencias entre estas tres moléculas no solo radican en la cantidad de elementos, de átomos que las conforman. Vemos que el ácido úrico es enorme y por tanto una molécula muy costosa de eliminar, entendiendo que ese ácido úrico es un desecho. Hay otras diferencias y se relacionan con su solubilidad. En el caso del amonio, es tremendamente tóxico y requiere una gran cantidad de agua para poder ser eliminado. De este modo, si eres un pez o eres un anfibio, fácilmente el amonio puede difundir de tu cuerpo hacia el ambiente y no necesitas
con ello compensar la pérdida de agua, porque simplemente el amonio difunde a través de tus branquias o bien la excreta a través de la orina. En el caso de la urea, los animales que excretan urea no presentan presupuestos hídricos, no presentan una disponibilidad hídrica tan alta como para orinar amonio, ¿sí? Entonces la urea, que presenta una solubilidad tal y una toxicidad tal que no es peligrosa en las concentraciones que se encuentran en nuestros cuerpos, la podemos eliminar a través de la orina. En el caso del ácido úrico, esta molécula es muy insoluble, por tanto ocupa muy poca agua. De esta manera, las aves... ¿Han escuchado eso de que las gallinas mean? Bueno, las gallinas más que mean, ellas excretan ácido úrico, que es una pasta. De esta forma, una de las estrategias que ha permitido colonizar la Tierra desde que se abandonó el mar, digámoslo en términos evolutivos, ha sido la generación de productos de desecho nitrogenado que requieren poca agua para su eliminación. El mejor caso, el ácido úrico. Por eso dice uricotelismo. Me imagino que les llama la atención la presencia de sobreposición en algunos grupos. Podemos ver que algunos anfibios presentan como amoniotelismo y urocotelismo, ¿cierto? O uriotelismo y amoniotelismo. Esto se refiere a que existe la capacidad facultativa en muchos taxa de determinar cómo se eliminan los desechos. Por ejemplo, hay anfibios que bajo condiciones de vivir en el agua, ambiente acuático todo el tiempo, excretan amonio. Conforme se deshidrata el ambiente o se deseca naturalmente, existen cambios a nivel de su fisiología hepática y permite la producción de urea. Entonces modifican los mecanismos de excreción de desechos nitrogenados. Entonces podemos pensar, ¿qué pasa con un anfibio de agua salobre? Los anfibios en aguas saladas, en vez de producir amonio, ellos producen urea. La urea la producen en su hígado y ellos se vuelven, atención con esto, más hiperosmóticos que el agua salada que la circunda. Así se ha estudiado en especies como Xenopus levis, que estos son capaces de aumentar la urea plasmática y que esto correlaciona con la actividad del corazón. Y que también la actividad del corazón correlaciona con sus tasas metabólicas estándar. Es decir, habitar ambientes salobres en los anfibios genera grandes cambios. Estos en particular presentan una baja capacidad en tolerar ambientes salados o salobres. Por ejemplo, un anfibio puede habitar fácilmente agua dulce. Sin embargo, en agua salada son muy pocas especies las que lo logran. Bien, como actividad de cierre les dejo esta pregunta. ¿Qué desafíos afrontará una especie estenoalina ante el cambio abrupto de la osmolaridad del ambiente en que vive? Les invito a que señalen un caso hipotético. Bien, y finalmente, esperando que todo les haya quedado medianamente claro, les mando un abrazo, mucho ánimo en lo que queda del semestre y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao, que estén muy bien.